En este caso nos encontramos con un multirreactivo. Lee el texto y responde las dos preguntas siguientes. Camila, Santiago, Lía, Mabel y 6 amigos más realizaron un convivio. Para ello utilizaron una lona rectangular que debieron colocar en un jardín. El lado más grande de la lona medía 4.8 metros, mientras que el lado más angosto 2/3 de la medida anterior. Para el convivio, Camila compró 3 kilogramos de naranja y 2 kilogramos de uvas. Por estas compras pagó 105 pesos. En el mismo lugar, Santiago compró 4 kilogramos de naranja y 2 kilogramos de durazno y pagó 160 pesos. Lía compró 2 litros de jugo de toronja y pagó 74 pesos, mientras que por 6 litros de agua pagó 69 pesos. Al final del día contabilizaron la cantidad de fruta consumida, contando la que ya tenía el anfitrión, la cual registraron en la tabla mostrada, en donde de plátano consumieron 6 piezas, de guayaba 12, de manzana 9, de pera 8, de naranja 12, de durazno 18 y de mango 10. La pregunta 16 es, ¿cuánto cuesta cada litro de agua? Opción A, 6.50, B, 7.50, C, 17.33 o D, 18. ¿Qué es lo que debes saber? Lenguaje algebraico, ecuaciones de primer grado y despejes. Para responder a esta pregunta vamos a utilizar los datos que vienen al final del texto, en donde dice, Lía compró 2 litros de jugo de toronja y pagó 74 pesos, mientras que por 6 litros de agua pagó 69 pesos. Esta es la parte final que requerimos para poder calcular cuánto cuesta cada litro de agua. Entonces, aquí me están indicando que Lía compró 6 litros de agua y que por esos 6 litros de agua pagó un total de 69 pesos. Entonces, si al precio de cada litro de agua lo representamos como X, entonces el total que va a pagar sería el número de litros que compra, que son 6, por lo que cuesta cada litro, es decir, 6 por X, y esto debe equivaler a lo que paga en total, que son 69 pesos. Entonces, esta es una ecuación de primer grado muy sencilla en la cual vamos a despejar a la X. Así que este 6 que está aquí multiplicando lo vamos a pasar dividiendo y nos quedaría que X es igual a 69 entre 6. Y entonces únicamente tenemos que realizar esta división. Así que 69 entre 6 da como resultado 11.5. Entonces, esto significa que cada litro de agua le costó 11 pesos con 50 centavos. Entonces, la opción correcta es el inciso D. Pregunta 17. ¿Cuál es la media de los datos presentados en la tabla? Inciso A, 6, inciso B, 6.25, inciso C, 10.71 e inciso D, 12. ¿Qué es lo que debes saber para poder resolver esta pregunta? Medidas de tendencia central y también media aritmética. Esta es una pregunta que corresponde a estadística. Aquí están solicitando que calcule la media de los datos. Aquí, media se está refiriendo a la llamada media aritmética, a lo cual también se le conoce como promedio. Entonces,
están solicitando calcular la media aritmética o promedio de los datos que se presentan en la tabla referente al número de frutas que consumieron pues estos jóvenes durante su convivio. Entonces, recuerden que para calcular la media aritmética, la cual se puede representar de esta manera como una X testada, la media aritmética se calcula sumando todos los datos y dividiéndolo entre el número de datos. Entonces, en la tabla se está mostrando que se consumieron 6 piezas de plátano. Así que vamos a sumar 6 más 12 piezas de guayaba, sumamos 12, más 9 piezas de manzana, y así sucesivamente. Entonces tendremos que sumar también más 8, más 12, más 18, más 10. Y luego todo esto lo vamos a tener que dividir entre el número de renglones que hay en la tabla, es decir, las frutas que se consumieron. Entonces, si contamos esos renglones, llegamos a la conclusión de que son 7 frutas distintas. Así que esto lo vamos a tener que dividir entre 7. Entonces, realizando la suma en la parte de arriba, 6 más 12 más 9 más 8 más 12 más 18 más 10, obtenemos como resultado 75. A ese 75 lo vamos a dividir ahora entre 7. Entonces, 75 entre 7 obtenemos como resultado 10.71. Esto que tenemos aquí es el valor de la media aritmética, así que la opción correcta es el inciso C. Recuerda que la media aritmética, junto con la mediana y con la moda, son todas las llamadas medidas de tendencia central. Pregunta 18. Si la mediana de los datos presentados es 7.3, ¿cuál es el valor faltante? Los datos son 6, 7, 7.2, aquí está el dato faltante, 7.5 y 7.6. Opción A, 7.3, B, 7.4, C, 7.5 o D, 7.6. ¿Qué es lo que debes saber? Medidas de tendencia central, mediana para datos no agrupados y ecuaciones de primer grado y despejes. Para resolver este problema vamos a utilizar el concepto de la mediana. Recuerda que la mediana es una medida de tendencia central que se define como el dato que se ubica a la mitad de una serie de datos que están ordenados ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, si solo tenemos 3 números como 1, 2 y 3 que están ordenados de menor a mayor, el dato que está ubicado a la mitad es el 2. Esto ocurre cuando tenemos un número de datos que es impar. Aquí solamente hay 3 datos. Pero si tuviéramos 1, 2, 3 y 4, un número de datos par, aquí hay 2 datos que se encuentran a la mitad, que son el 2 y el 3. Cuando eso ocurre, para hallar la mediana, tenemos que sumar esos 2 datos y dividirlos entre 2. Este es el procedimiento que vamos a utilizar para resolver este problema, en donde de hecho ya me están diciendo que la mediana de los datos es 7.3. Así que ya tenemos el valor de la mediana, 7.3. Y los datos ya ordenados están dispuestos de esta manera. Está 6, 7, 7.2, aquí hace falta un número, tenemos 7.5 y luego está
7.6. Entonces, hay dos datos que están ubicados a la mitad. Un dato que conocemos que es 7.2 y otro dato que no conocemos que vamos a representar como X. Entonces hay un número de datos par porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Por eso te mencioné que vamos a utilizar este segundo procedimiento para poder resolver el problema. Entonces, como hay dos datos que están ubicados a la mitad, vamos a sumar 7.2 más el dato que nos está haciendo falta, que es X. Eso lo vamos a dividir entre 2 y esto tiene que ser igual al valor de la mediana, que ya conocemos y que tiene un valor de 7.3. Y ahora lo único que vamos a hacer es un despeje que nos permita calcular el valor de la X. Entonces, para calcular el valor de la X, este 2 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Y entonces nos queda 7.2 más X es igual a 2 por 7.3. Y 2 por 7.3 pues da como resultado 14.6. Y ahora 7.2 que está aquí del lado izquierdo del signo igual, si no tiene ningún signo escrito, se entiende que está sumando, lo vamos a pasar del otro lado y va a pasar restando. Entonces queda que X es igual a 14.6 y le vamos a restar 7.2. Así que realizando esta resta, 14.6 menos 7.2, obtenemos como resultado 7.4. Entonces, el dato que nos está haciendo falta es 7.4. Así que la opción correcta es el inciso B. Llegamos ahora a otro multirreactivo. Lee el texto y responde las tres preguntas siguientes. Carolina desea ordenar las 72 películas que tiene en su videoteca personal. Dividió las películas en 6 categorías: 24 románticas, 22 comedias, 10 de fantasía, 9 de ficción, 4 de terror y 3 de época. Asimismo, las clasificó de acuerdo con su duración. Representó mediante la expresión 8x por 9x más 7x por menos 2x menos 3x al cuadrado más 15 el tiempo en minutos que tardaría en ver todas las películas. Por último, para determinar el número de segundos que dura cada película, utilizó la división x a la 4 menos 3x al cubo más 7x cuadrada menos 3x, todo esto dividido entre x cuadrada menos 2x. Pregunta número 19. ¿Qué representa la gráfica siguiente? Y nos están mostrando esta gráfica, que es una gráfica de barras. Inciso A, la frecuencia relativa de cada categoría. Inciso B, la frecuencia acumulada de cada categoría. Inciso C, la frecuencia absoluta de cada categoría. E inciso D, la moda de cada categoría. ¿Qué es lo que debes saber para poder responder a esta pregunta? Interpretación de gráficas y tipos de gráficas. Así que vamos a resolver esta pregunta. Referente a, pues, ¿qué es lo que representa la gráfica que me están mostrando? Lo que vemos aquí es un gráfico de barras. La primera barra, que llega hasta una altura de 24, está representando a las películas románticas. La segunda barra, que corresponde a comedias, llega hasta el número 22. La tercera corresponde a las películas de fantasía,
que llega a 10, las de ficción, que llega a 9, las de terror, que llega a 4, y finalmente las películas de época, que llega a 3. Entonces, lo que este gráfico me está mostrando es cuántas películas hay de cada categoría. Y en este caso, el número de películas que corresponden a cada categoría corresponde a la llamada frecuencia absoluta de cada categoría, por supuesto. Entonces, recuerden que la frecuencia absoluta nos indica simplemente el número de elementos, el número de datos que quedan en cada categoría. Entonces, la opción correcta a esta pregunta es el inciso C. Ahora, aclaro que lo que se menciona en el inciso A, la frecuencia relativa es un porcentaje que generalmente se expresa en forma de decimales, pero lo que estamos viendo aquí pues no son porcentajes porque los porcentajes tendrían que ser menor a 1. En el caso del inciso B, la frecuencia acumulada de cada categoría, eso se presenta cuando las frecuencias absolutas se van sumando sucesivamente y eso se representaría como una serie de barras que van aumentando, o sea, cada barra sucesiva sería más grande que la barra anterior, pero no tenemos eso en esta situación. En el inciso D, la moda de cada categoría. Bien, a la moda se le considera como el dato que se repite más veces. Entonces, la moda no tiene que ver con el gráfico de barras que estamos observando aquí. Pregunta número 20. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar una película al azar, esta sea de fantasía o de ciencia ficción? Inciso A, 0.90, inciso B, 0.26, inciso C, 0.14 o inciso D, 0.13. ¿Qué es lo que debes saber para poder resolver esta pregunta? Debes conocer la definición clásica de probabilidad. Para resolver este problema vamos a utilizar el enfoque clásico de probabilidad, en donde la probabilidad de que un determinado evento ocurra se puede calcular dividiendo el número de éxitos que podemos tener entre el número de resultados posibles que se pueden obtener. Aquí la pregunta que están haciendo es referente a la probabilidad de que cuando seleccionemos una película al azar, ésta sea de fantasía o de ciencia ficción. Entonces, el éxito aquí está representado cuando saquemos una película ya sea de fantasía o de ciencia ficción. En el texto que nos proporcionan, el número de películas del género de fantasía es igual a 10, mientras que el número de películas de ciencia ficción es de 9. Entonces, si sacamos una de fantasía o sacamos una de ciencia ficción, estaremos teniendo éxito. Así que el número de éxitos que podemos tener corresponde a la suma de estas dos cantidades. 10 más 9 que da 19. También necesitamos el número total de resultados que podemos tener. Este número de resultados está representado por el total de películas que se tienen en la videoteca. Entonces, en el texto se menciona que se tienen un total de 72 películas. Entonces, la probabilidad de tener éxito va a ser igual
al número de éxitos, que son 19, entre el número de películas en total, que son 72. Entonces, únicamente tenemos que realizar la división 19 entre 72 y obtenemos como resultado 0.26. Así que esa es la probabilidad y la opción correcta es el inciso B. Pregunta 21. La expresión algebraica que representa el tiempo en minutos que Carolina tardaría en ver todas las películas. Inciso A, 49x² más 15. Inciso B, 67x² más 15. Inciso C, 58x² menos 9x más 15. E inciso D, 49x² más 12. ¿Qué es lo que debes de saber? Multiplicación algebraica y también reducción de términos semejantes. Para calcular el tiempo en minutos que Carolina tardaría en ver todas las películas, vamos a utilizar la expresión algebraica que el mismo texto proporciona y que corresponde a 8x por 9x más 7x por menos 2x menos 3x elevado al cuadrado más 15. Entonces aquí tenemos una serie de operaciones que involucran multiplicaciones y sumas y restas. Aquí también vamos a utilizar la jerarquía de operaciones. Recuerda que en la jerarquía de operaciones, cuando nos encontramos multiplicaciones, sumas, restas, potencias, lo primero que debemos de realizar son las potencias. Entonces aquí podemos realizar primero esta parte, 3x al cuadrado. Lo demás, de momento lo vamos a dejar igual, como 8x por 9x más 7x por menos 2x menos, y aquí es 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, x al cuadrado es x cuadrada. Cuidado, hay un signo negativo aquí antes. Ese signo negativo no está afectado por la potencia, por lo que ese signo negativo nada más lo pasamos. Y entonces nos queda como menos 9x² y transcribimos más 15. Ahora vamos a realizar las multiplicaciones que están indicadas. Aquí vamos a multiplicar 8x por 9x. 8 por 9 es 72 y x por x queda x². En esta parte multiplicamos los signos. Más por menos nos queda menos. 7 por 2 es 14. X por x queda x². Transcribimos menos 9x² y también más 15. Y ahora lo que sigue es que vamos a reducir los términos que sean semejantes. En el caso de 72x², pues buscamos otro término que también lleve x². Y entonces, pues ese término sería 9x². Así que 72x² menos 9x² da como resultado 63x². Pero también es semejante con menos 14x². Entonces también tengo que realizar esta resta. Así que 63 menos 14 da como resultado 49x². Y en el caso del término constante, que es 15, pues realmente no hay otro término constante, entonces más 15 simplemente lo vamos pasando. Así que el resultado final es 49x² más 15, así que la opción correcta es el inciso A.
Pregunta número 22. ¿Cuáles son las coordenadas de los vértices del rombo mostrado? Inciso A, 0, menos 1, 2, 1, 1, menos 1, 1,3. B, 1, 0, 1, 2, menos 1,1, 3,1. C, 0,1, 2,1, 1, menos 1, 1,3. O D, 0, menos 1, 2,1, menos 1, menos 1 o 1,3. ¿Qué es lo que debes saber para poder resolver este problema? Plano cartesiano y también coordenadas cartesianas. Así que vamos a resolver a este problema. Primero debes de recordar que cuando vamos a determinar las coordenadas de un punto, esas coordenadas se escriben entre paréntesis y además el primer valor numérico siempre corresponde a la coordenada en X o también llamada abscisa, mientras que el segundo valor numérico corresponde a la coordenada en Y u ordenada. Recuerda que el plano cartesiano está formado por dos ejes. Estos ejes son perpendiculares entre sí y se cruzan en un punto que es el origen del plano cartesiano. El eje horizontal se llama eje de las X o también llamado eje de las abscisas. Hacia la derecha tenemos las X positivas, hacia la izquierda las X negativas. El eje vertical es el eje Y o eje de las ordenadas. Hacia arriba tenemos las Y positivas y hacia abajo tenemos las Y negativas. Así que vamos a iniciar con identificar las coordenadas. Así, para el primer punto, aquí observamos que la coordenada en X vale 0, mientras que su coordenada en Y vale 1. Para este punto, la coordenada en X vale 2 y su coordenada en Y también vale 1. Para este punto, su coordenada en X vale 1 y su coordenada en Y es menos 1. Y para el último punto, la coordenada en X vale 1 y la coordenada en Y vale 3. Entonces, las coordenadas que tenemos aquí son 0,1, 2,1. Tenemos también 1, menos 1 y 1,3. Así que la opción correcta es el inciso C. Ahora continuamos con la pregunta 23. ¿Cuál es la longitud del segmento de recta delimitado por los puntos A, menos 3,2 y B, 6,5? Inciso A, 11,31. Inciso B, 9,48. Inciso C, 8,94. E inciso D, 8,24. ¿Qué es lo que debes de saber aquí? Jerarquía de operaciones, radicales y distancia entre puntos. Para resolver este problema, pues vamos a utilizar la fórmula para la distancia entre dos puntos. Aquí me están proporcionando las coordenadas para el punto A, que son menos 3,2, y para el punto B, que son 6,5. El punto A tiene las coordenadas x1, y1 y el punto B tiene las coordenadas x2, y2. Y luego, utilizando la fórmula para la distancia entre dos puntos, que corresponde al teorema de Pitágoras, pero expresado así, como x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Así que vamos a sustituir en esta fórmula. La distancia de AB será igual a la raíz cuadrada de x2, que vale 6,
menos x1 que vale menos 3. Como ese número es negativo, lo vamos a poner entre paréntesis. Ya después ponemos esto elevado al cuadrado. Luego, y2 que tiene el valor de 5 menos y1 que tiene el valor de 2 y esto va elevado al cuadrado. Entonces, aquí vamos a multiplicar los signos. Menos por menos queda más. Así que 6 más 3 da 9. Nos queda 9 al cuadrado. Más, y luego 5 menos 2 da 3. Queda al cuadrado. Y ahora, 9 al cuadrado es 9 por 9, 81. Más 3 al cuadrado, que es 3 por 3, queda 9. 81 más 9 queda 90. La distancia entre A y B es la raíz cuadrada de 90. Pero necesitamos obtener el valor de la raíz cuadrada usando tu calculadora simple. Así que la raíz cuadrada de 90 da como resultado 9.48. Entonces, la opción correcta aquí es el inciso B. Pregunta 24. Un poste de 6 metros de altura en posición vertical debe sujetarse con un cable de acero, el cual se atará al suelo mediante una argolla ubicada a 8 metros de la base. ¿Cuál deberá ser la longitud del cable? Inciso A, 2 metros. Inciso B, 4 metros. Inciso C, 10 metros. O inciso D, 14 metros. ¿Qué es lo que debes saber? Triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras y, por supuesto, despejes. En este problema tenemos al poste que se encuentra en posición vertical y que mide 6 metros de altura. Bueno, supongamos que esto representa al suelo. Aquí tenemos al poste en posición vertical y que tiene una altura de 6 metros. Ahora, este poste se va a sujetar con un cable de acero, el cual se sujetará al suelo mediante una argolla y esta se encuentra a 8 metros de la base. Entonces consideremos que esa es la argolla y la distancia que tenemos entre el poste y la argolla es de 8 metros. Entonces ahí vamos a atar un cable de acero y me están preguntando cuál será la longitud de ese cable. Bien, aquí observamos que se está formando un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Es un triángulo rectángulo. Mientras que la longitud del cable de acero estaría representando a la hipotenusa. Lo que conocemos en este caso son los catetos. Entonces, supongamos que esto es A y que esto es B. Y aquí, para poder resolver este problema, para poder calcular X, la hipotenusa, dado que conocemos las longitudes de los lados de los catetos, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, aquí a la hipotenusa la representamos como X y podemos despejarla. El cuadrado pasa del otro lado como la raíz cuadrada. Nos queda la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Por lo tanto, vamos a realizar la sustitución. Esto será igual a el valor de A, que es de 6 metros, que vamos a elevar al cuadrado, más el valor de B, que es de 8 metros y que también elevamos al cuadrado. Por lo tanto, primero vamos a desarrollar las potencias. 6 metros al cuadrado es 6 por 6, esto da 36 metros al cuadrado, y
8 metros al cuadrado son 8 por 8, esto nos da 64 metros cuadrados. Ahora sí, vamos a realizar la suma de estas dos cantidades, así que 36 metros cuadrados más 64 metros cuadrados, obtenemos como resultado 100 metros cuadrados. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces, esto es el valor de la hipotenusa y a esto corresponde la longitud del cable que deberá de sujetar al poste. Entonces, aquí la opción correcta pues es el inciso C. Pregunta 25. Se colocará una malla ciclónica alrededor de un terreno con forma triangular. Si dos de los lados del terreno tienen una longitud de 12 y 18 metros, ¿cuánto mide el perímetro si el ángulo entre los lados proporcionados es de 120 grados? Considere que el seno de 120 grados es igual a 0.866, coseno de 120 grados es igual a menos 0.5 y tangente de 120 grados es igual a menos 1.732. A, 26.15 metros, B, 30 metros, C, 44.15 metros o D, 56.15 metros. ¿Qué es lo que debes saber? Triángulos oblicuángulos, razones trigonométricas y también ley de senos y de cosenos. El terreno que vamos a acercar aquí tiene forma triangular y ya conocemos dos lados del terreno, la longitud de dos lados y también el ángulo que hay entre estos lados. Así que vamos a trazar aquí un triángulo, el cual pues tendría una forma como esta. Entonces vamos a considerar que este es el lado más pequeño que mide 12 metros y conocemos la longitud del otro lado que sería este, que son 18 metros. Ahora, pero si tiene forma triangular, entonces aquí vamos a tener a un tercer lado y la longitud de este lado no la conocemos. Eso vamos a necesitar calcularlo porque para poder cercar el terreno debo de conocer la longitud de los tres lados. La longitud de la malla que vamos a utilizar pues va a coincidir con el perímetro de este triángulo. También conocemos aquí el ángulo que hay entre estos dos lados. Me indican que este ángulo mide 120 grados. Bien, el triángulo que tenemos aquí no tiene un ángulo recto. Al triángulo que tenemos aquí se le llama triángulo oblicuángulo. Y para resolver triángulos oblicuángulos utilizamos ya sea las leyes de senos o bien las leyes de cosenos. Bien, en este problema, en este triángulo en particular, ¿cuáles son los datos que conocemos? En este caso conocemos las longitudes de dos lados y también conocemos el ángulo que hay entre ellos. Cuando tenemos esta situación de conocer las longitudes de dos lados y el ángulo que hay entre ellos, la fórmula que vamos a utilizar corresponde a la ley de cosenos. Y para este caso en particular, pues la ley de cosenos la vamos a aplicar así. X, que es el lado que no conocemos, será igual a la raíz cuadrada de, vamos a utilizar las longitudes de los otros dos lados,
supongamos que este lado es A minúscula y este lado es B minúscula. Entonces vamos a poner aquí A cuadrada más B cuadrada. Y aquí vamos a multiplicar menos 2 por A por B por el coseno del ángulo que nos están proporcionando. Supongamos que este ángulo es el ángulo teta, entonces vamos a poner aquí el coseno del ángulo teta. Entonces, ahora lo único que debemos de hacer es sustituir. Así que tenemos que x será igual a la raíz cuadrada de A, que son 18 metros, se elevan al cuadrado, más el valor de B, que son 12 metros, que también se elevan al cuadrado, menos 2 por A, que vale 18 metros, por B, que valen 12 metros, por el coseno de 120 grados. Y en este problema también me están ayudando porque me dicen cuál es el valor del coseno de 120 grados. Entonces vamos a realizar lo siguiente. X será igual a. Bien, primero vamos a elevar aquí al cuadrado. 18 al cuadrado es 18 por 18. Esto da 324 metros cuadrados. Más 12 al cuadrado es 12 por 12. Esto da 144 metros cuadrados. Menos, y aquí multiplicamos 2 por 18 por 12, que da 432 metros cuadrados. Pero esto se va a multiplicar por el coseno de 120 grados. Bien, y en la pregunta pues me están dando los valores de seno, del coseno y de la tangente de 120 grados, pero aquí lo que necesitamos es el valor del coseno de 120 grados. El coseno de 120 grados tiene un valor de menos 0.5. Así que ahora vamos a realizar las operaciones. Entonces tendremos que x es igual a la raíz cuadrada de, primero vamos a sumar 324 más 144 y con eso obtenemos como resultado 468 metros cuadrados. Ahora aquí tenemos que multiplicar a los signos. Menos por menos da como resultado más. Entonces 432 por 0.5 da como resultado 216 metros cuadrados. Ahora ya podemos hacer la suma que está indicada dentro del radical, así que 468 más 216 da como resultado 684 metros cuadrados. Y finalmente vamos a extraer la raíz cuadrada de 684. Y entonces el resultado que obtenemos al final son 26.15 metros. Bien, pero esto que acabamos de obtener es la longitud del lado que me hacía falta. Pero recuerda que necesitamos el perímetro del triángulo. Entonces, el perímetro se calcula simplemente sumando las longitudes de todos los lados. Así que vamos a sumar los 18 metros que ya tenemos, más los 12 metros, que también fue un dato, más los 26.15 metros que acabamos de calcular. Entonces, 18 más 12, pues da 30, y 30 más 26.15, pues obtenemos como resultado 56.15 metros. Este es el perímetro del triángulo y representa la longitud de la malla que vamos a necesitar para poder cercar todo el terreno. Así que la opción correcta es el inciso D.